Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Escrito está, donde hablaremos de lo que dice la Biblia y lo que es enseñado como palabra de Dios. Le invito a que juntos recorramos y analicemos esos pasajes bíblicos, así como la historia, para conocer cuál es el significado de lo que realmente escrito está. Y como siempre, usted tiene la última palabra. Comenzamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está. El tema en esta ocasión, el cristiano verdadero. La palabra cristiano proviene del griego cristianos, la cual a su vez procede del nombre propio Cristo, que es una traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. Existe una tremenda polémica en cuanto al cristianismo y buscamos aportar para poner en orden las cosas en cuanto a ello, para dar claridad de quiénes son los verdaderos cristianos. En el año 2010 había casi 2.300 millones de cristianos divididos entre más de 41,000 confesiones o denominaciones o sectas, cada cual con sus propias doctrinas y normas. Historiográficamente, los inicios del cristianismo se ubican en la primera mitad del siglo I, en tiempos de Jesús de Nazaret. No obstante, la fe cristiana considera ese tiempo como la llegada del Mesías. Este Mesías anunciado en las profecías del judaísmo del Antiguo Testamento. El cristianismo era considerado por algunos como una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas. El cristianismo fue enseñado en ciudades controladas por el Imperio Romano, tal como algunos textos bíblicos señalan al decir: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Existe gente entre quienes dicen ser cristianos en la actualidad, pero Jesús, por medio de su palabra, señaló aquello que identificaría a los cristianos verdaderos. Es necesario saber qué dice la Biblia al respecto acerca de sus seguidores, los cristianos verdaderos. Según el propio Jesús, el cristiano verdadero se da a conocer por medio de su firme creencia en Jesucristo y su apego a la palabra, poniendo como ejemplo su vida. Por ello la Biblia dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué se refería Jesús? ¿Cómo permanecer en su palabra? ¿Cuál verdad? ¿Qué libertad se refería? La palabra de Dios es la verdad. Por eso, cuando Jesucristo enseñaba, mencionaba lo que Dios había dicho a sus siervos en el pasado, los que permanecen en la palabra de Jesús, los cristianos verdaderos. Estos aceptan la palabra de Dios, la Biblia, como la única fuente de verdad y la máxima autoridad para sus vidas en cuestión de creencias y normas de conducta. Al mismo tiempo, los cristianos verdaderos escudriñan la Biblia para saber si las prácticas enseñadas por sus líderes son de acuerdo a la palabra de Dios, preguntándole al mismo tiempo a la historia para no ser llevados por una corriente de doctrina del pasado errada, catalogada como falsa, ya que aún la misma Biblia podría ser cambiada para enseñar algo diferente. Como ejemplo a la distorsión de la palabra de Dios, podemos mencionar la Constitución dogmática sobre la divina revelación, aprobada por el Vaticano en 1965 y citada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta Constitución enseña que la Iglesia
no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, la sagrada tradición, las ideas de los hombres son colocadas como sagradas, al mismo nivel de la palabra de Dios. Por lo tanto, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción, preparando el camino para que los protestantes carismáticos aceptaran con agrado la propuesta y así dejar de lado la Biblia y guiarse por sus propias ideas e interpretaciones erróneas de la Biblia. Por ello, una pastora o ministra en Canadá lanzó la pregunta: ¿por qué se debe guiar la gente por una voz de hace 2000 años, refiriéndose a la Biblia? Nosotros también tenemos magníficas ideas, señalaba esta ministra, pero pierden fuerza al tener que compararlas con las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. Una clara muestra de enseñar sus propias ideas para llevarlas a la práctica, haciendo a un lado todo lo que la palabra de Dios dice en la Biblia. Al respecto, la misma Escritura nos enseña y nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La tendencia de los cristianos modernos, que tienen tantas preocupaciones vanas, han reforzado el individualismo y la competencia, donde lo más importante es el dinero y el prestigio, y donde cada vez importa menos lo que Dios dice o enseña a través de su palabra. Las personas cada vez se van alejando del verdadero cristianismo. Como pueblo de Dios, los verdaderos cristianos enseñan y practican lo que la Biblia dice. Hay personas que lo malo lo hacen bien hecho. ¿Por qué si lo malo lo hacíamos bien, lo bueno no lo vamos a hacer mejor? No entiendo por qué a las cosas oscuras y de las tinieblas le dimos tanto valor y no le vamos a estar dando valor a las cosas que el Señor hizo por nosotros. Quiero invitarle a que continúe acompañándome y vamos a un pequeño corte y regresamos en su programa Escrito Está. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Escrito Está. Como hemos visto y escuchado, nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia nos señala quiénes son los cristianos verdaderos. Por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento donde Dios llama a Abraham para hacerlo el padre de su pueblo, al hacer una alianza con Abraham por la que se compromete a bendecirlo y convertirlo en padre de un pueblo numeroso. Pero Abraham debía aceptarle como su único Dios y obedecerle en todos sus mandatos. Algo similar a lo que la Biblia nos dice, que el predicador debe de ser una persona apegada a la palabra de Dios. Como escrito está, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Como podemos darnos cuenta, existen muchos cristianos con diferentes ideas y confesiones que utilizan la Biblia, pero esto no quiere decir que estén siguiendo a Jesucristo, el único Dios verdadero. Todas las personas que enseñan la palabra de Dios deben hacerlo con estricto apego, sin agregar ni quitar a la Escritura, mucho menos darle una interpretación personal. En la antigüedad, el pueblo de Dios se alejó de las promesas y con el paso del tiempo, Israel se vio esclavizado por los egipcios. Dios protegió a su pueblo y lo liberó de la esclavitud de Egipto. Poco después le da sus mandamientos, enseñándoles que solo a Él debían creer y adorar por medio de su palabra.
esta palabra entregada y conservada en la actualidad en la Biblia, prohibiendo Dios imitar lo que los demás pueblos hacían. En concreto, permaneciendo fieles al único Dios verdadero. Podemos decir que Dios va acompañando, guiando y ayudando para que las personas continúen siendo un pueblo apartado de todo engaño e idolatría. Al mantenerse este pueblo de Dios, darían a entender y enseñarían que ellos son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Al respecto, la Biblia menciona lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El caminar fue largo y tortuoso del pueblo de Dios, debido a la tendencia de adorar falsos dioses y la desobediencia a la palabra. Esto debe llevar a la reflexión al verdadero cristiano. El hecho de pertenecer a un movimiento o denominación que utiliza la Biblia para enseñar no significa verdaderamente recibir palabra de Dios, ya que el hombre, como lo hemos visto a través de la historia, ha distorsionado y siempre ha buscado meter sus ideas y entregarlas al pueblo como palabra de Dios para ser obedecido. El pueblo de Dios ha cometido errores y Dios lo ha permitido para enseñarles acerca del nuevo pacto anunciado por sus profetas en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el nuevo pacto, por el mismo verbo de Dios hecho carne. Esta nueva alianza ya no es solamente para un pueblo en particular, ya que permitiría que Dios fuera para todos los pueblos y llevar esta palabra a todas las naciones, no solamente para los judíos, sino para verdaderos cristianos que permanezcan fieles a su palabra. Estos, el pueblo de Dios, los cristianos verdaderos, al obedecer la Biblia y confiar en ella, darían fiel testimonio a los demás pueblos que llegarían a entender que ellos son los seguidores, los verdaderos cristianos. Un claro ejemplo, como podemos ver, el siguiente comentario que dice: los primeros cristianos se negaron a ir a la guerra sin importarles las consecuencias, sea que fuera la vergüenza, la cárcel o la muerte. Los verdaderos cristianos estaban dispuestos a sufrir con tal de mantenerse firmes en sus creencias sobre los mandamientos de Dios. Con su forma de ser, evidenciaban y al mismo tiempo señalaban en silencio las conductas erróneas de las personas no cristianas. La historia nos cuenta y arroja evidencia del sufrimiento por causa de la fe de los verdaderos cristianos, que a principios de siglo fueron crucificados, lanzados a los leones como entretenimiento a los romanos, lapidados, condenados a sacarles la piel, condenados atados a un ancla y ser arrojados al mar, o simple y sencillamente llevarlos a la hoguera, así como la tortura, llegando a cortarles los pechos, los senos a las mujeres. Además, numerosos cristianos verdaderos han sufrido persecuciones a causa de seguir las instrucciones de Jesucristo, permaneciendo fieles a su palabra. Durante la historia del cristianismo, la persecución admitía desde el arresto sin garantías, la eliminación de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, llegando a la ejecución, llamada también martirio. Lo mismo le confiscaban sus bienes o incluso se los destruían, sus propiedades, su arte, sus libros, y los obligaban a negar su fe y señalar, acusar a otros cristianos para también ser atormentados. Desde la crucifixión de Jesucristo, más de 43 millones de cristianos verdaderos fueron asesinados por causa de su fe. Como menciona un verdadero cristiano antes de morir, diciendo estas frases: mis doctrinas, no sostengo doctrinas propias, lo que predico
son las doctrinas de Cristo, y por estas daré mi sangre. Me consideraré feliz de poder padecer por causa de mi Redentor. Como podemos darnos cuenta, la historia de los cristianos verdaderos ha sido plagada de sufrimiento, lágrimas y sangre por causa de su fe. En esta condición ha caminado y caminan todos aquellos que llevan el mensaje fiel de las Sagradas Escrituras, que van predicando la palabra de Dios para que las personas puedan darse cuenta del engaño que durante muchos años se mantiene como enseñanzas de Cristo. Pero esas palabras pronunciadas cerca de la verdad que nos hará libres es para todas las personas que verdaderamente profesan un cristianismo apegado a la palabra de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe a un pequeño corte y regresamos en este su programa Escrito está. Continuamos. Estamos de regreso en este su programa Escrito está. Como hemos visto, la vida de los cristianos verdaderos ha sido plagada de sufrimiento, como lo menciona un cristiano al decir estas frases: venid aquí y prended el fuego delante de mi cara. Si le hubiera temido a las llamas, no habría venido a este lugar. A ti, oh Cristo, te ofrezco esta alma en llamas. Esto es el ejemplo del verdadero cristianismo, no lo que vemos tristemente en algunas denominaciones de la Iglesia Evangélica Protestante, que ha retomado algunas enseñanzas de Roma, maquillándolas para ser entregadas como palabra de Dios, con sus promoventes o arlequines que enseñan en lugar de la palabra de Dios sus visiones, cuentos de hadas y profecías acerca del mundo terrenal. ¿Cuánta falta hace que hombres y mujeres verdaderos cristianos se dediquen a señalar el error y guiar al verdadero pueblo de Dios para apartarlos de la confusión y el pecado que desvía a las personas y las conduce a adorar y confiar en otros dioses? El plan malévolo de Satanás es confundir y desviar al cristiano verdadero para apartarlo de Dios, haciendo uso de los hombres, engañándolos al mismo tiempo. Un ejemplo claro fue el Concilio de Trento en 1545 a 1563, un concilio ecuménico pero sin representantes del protestantismo, en una ciudad del norte de Italia actualmente, que entonces era una ciudad imperial libre, regida por un príncipe obispo. En este concilio se reunieron para tomar acuerdos, en lo cual se impuso en contra de la opinión protestante la necesidad de la existencia mediadora de la Iglesia romana como cuerpo de Cristo para lograr la salvación del hombre. Reafirmaron la validez de los 7 sacramentos romanos, la confusión de la fe y las obras sumadas a la influencia de la gracia divina para lograr la salvación, restando crédito a la palabra de Dios que dice: el hombre es salvo por la fe y no por las obras que realiza. Los santos fueron retomados para adorarlos, al igual que la misa, como medio de salvación, y se afirmó la existencia del purgatorio. Se estableció una censura contra la publicación de pensamientos que pudieran ser contrarios a la fe católica, quemándose muchos libros considerados heréticos. Cabe señalar que este concilio no tuvo nada de ecuménico, pues los únicos que hablaron y votaron fueron los representantes de la Iglesia Católica Romana. En resumen, presentaron sus argumentos falsos y los eligieron ellos mismos, debido a que los protestantes no asistieron a esta reunión, ya que solo tenían derecho de palabra. Al haber sido excomulgados, no tenían derecho a voto. Las trampas entre los católicos romanos al llevar a cabo este concilio es que al momento de decidir si la tradición impuesta por los hombres podía ser añadida a la Biblia, en la primera redacción del decreto decía partim, que significa en parte o aparte sus tradiciones.
pero al finalizar el documento lo cambiaron por un et, aceptándose las tradiciones como parte de la Biblia, o sea, lo que el Papa y sus obispos decidieron. ¿Qué tradiciones agregarían como palabra de Dios a su Biblia? No tomaban en cuenta lo que las Sagradas Escrituras decían, pero al mismo tiempo la palabra de Dios prohíbe estos actos al decir: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Por lo tanto, las tradiciones y costumbres pasaron a formar parte de la Biblia católica romana, mejor conocida como la Vulgata. Haciendo uso de la Vulgata como traducción aceptada de la Biblia, ya que en ella se unen las ideas de los hombres y la palabra de Dios. Además de todo ello, adoptaron el 17 de septiembre de 1562 la doctrina acerca del Santísimo Sacrificio de la Misa, donde explican que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente para la salvación y que a través de la misa es como el hombre agrega o abona para su salvación, sin importar lo que escrito está en la Biblia que señala: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Asimismo, la Eucaristía se definió dogmáticamente como un auténtico sacrificio expiatorio, en el que el pan y el vino se transformaban en la carne y sangre auténtica de Cristo, dándole un tinte espiritista. Es por ello que hasta los mismos brujos y hechiceros se identifican con esta religión que Dios condena. Además, los días 3 y 4 de diciembre de 1563 se reafirma la existencia del purgatorio y la veneración de los santos y reliquias, o sea, rendirle culto a los muertos, y que a través de los rezos se puede mejorar el estado de una persona fallecida. Y aún más, se le puede perdonar aún muerta de su castigo. Algo así como pagar su fianza para ser liberados de su condena, contrario a lo que Dios enseña en su palabra, diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta reunión se dejó al Papa la tarea de elaborar una lista de libros prohibidos por medio de un solo hombre, sin consultar o leer las obras. Simplemente el que no fuera de su agrado o estuviera de acuerdo con sus ideas sería eliminado de la lista. Como referencia al cristiano verdadero, podemos señalar los que siguen las enseñanzas apegadas a la palabra de Dios y aquellos que siguen engañados con prácticas e enseñanzas contrarias a la palabra de Jesucristo. Más aún, aquellos que han agregado libros apócrifos a su Biblia para poder enseñarlos como palabra de Dios, o hacen uso de la Biblia tergiversándola para llevar a cabo sus planes. Como hemos visto, cristianos son millones en el mundo, pero los verdaderos cristianos son aquellos que siguen las enseñanzas fieles de Jesucristo, el único Dios verdadero, y hacen conforme a su palabra, dejando los rudimentos de este mundo, siendo libres de las ideas y tradiciones de los hombres, aceptando el sacrificio en la cruz como único medio para la salvación, así como adorar y creer en el único Dios verdadero, Jesucristo. Solamente aquellos que cubren este perfil son los verdaderos cristianos. Pida a Cristo Jesús su ayuda y que le guíe. Nos vemos hasta la próxima en su programa Escrito Está. Dios le bendiga.